más que tomarlo literal, es un asunto de que se desconoce el contexto. Porque el contexto es que estaba preso Pablo y Silas, el carcelero se iba a suicidar, y entonces... sí, pero el contexto de salvación es un contexto de que es una persona, obviamente está hablando de la salvación en Cristo Jesús, pero es una persona de la cual dependen otros, ¿sí? Hoy se ha desvirtuado mucho el asunto de la jerarquía de la autoridad, ¿sí? Hoy estamos en una generación que no respeta policía, no respeta gobierno, no respeta a papá, no respeta a mamá. O sea, es un asunto, un disparate en relación a ese contexto. Entonces, obviamente el sentido es ese, que cuando tú eres salvo, eh, los de tu casa van a ver eso y van a ver esos frutos dignos de arrepentimiento y van a querer echarte de la casa porque les incomodas, o van a querer acercarte a ti y decir, yo también quiero eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Entonces es un asunto de, de luchas ahí espirituales, pero el asunto contextual es que había una autoridad, ¿sí? Hoy no. Hoy lamentablemente la autoridad se ha perdido muchísimo. Entonces, decir que si una persona cree y que solamente ella cree y va a hacer algo es un error teológico, es un error doctrinal. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Partiendo de allí, ya hay muchas cosas que, obviamente Cristo vino para salvar a todos los pecadores, pero mayormente a los que creen. exacto. Entonces, el asunto de la salvación, entenderlo como un contexto como un contexto actual y no como el contexto en el que estaba, no me refiero a la hora y fecha, no, sino al ámbito en el que se vivía, eh, el siglo, la época, ¿sí? Más, era una cosa de que la autoridad era la autoridad, ¿sí? Y el que se rebelaba contra la autoridad quedaba listo. Importante. ¿Por qué llego a esto? Porque es que el énfasis que se le hace, no recibe a Cristo y vas a hacer algo tú en tu casa. Entonces, esa es la parte que se lleva a la persona. Cuando de pronto entonces, el que vivía con el que tomó la decisión de recibir a Cristo, no tomó la decisión, entonces se le está diciendo a él, ajá, o se va a preguntar a él, pero si a mí me dijeron que si yo era salvo, los que estaban en mi casa también se iban a salvar. Entonces, estamos leyendo, estamos impartiendo algo que realmente fuera del contexto. Pero lo importante es eso. Gracias, Manuel, a eso. Continúe. Y lo de Mateo, pues algún día le pido a Dios que me ayude a enseñarlo ahí en la iglesia. Okay. Porque es muy largo. Okay. Eso es un trabajo, un montón de hojas ahí. Sí, sí. Bueno, primero conoce el contexto. Regla fundamental, conocer el contexto. Entonces hablábamos de la analogía de la escritura. La escritura interpreta la escritura. Hay una cosita que ustedes van a ver a veces en algunos estudios, y es una sigla que es CF. Cuando ustedes vean CF, significa compárese. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de Juan 6. Y Juan 6 se compara con Éxodo 16 y con Números 11. Entonces ustedes pueden poner Juan 16. Juan 6 se compara con Éxodo 16 y Números 11.
O sea, es lo que está aquí. Sí, esas cositas que están ahí. Ah, cuando entraron bien. Sí, pero ya cuando son más en libros, ellos ponen CF. Ah, ya, en los libros aparece como CF, pero no aparece los otros textos a donde se puede apoyar para... No, sí aparece, Ah, ya. sí aparece. Ah, pero lo que Porque quiere... en la aparece- Biblia no aparece CF, Ah, no aparece CF. o a veces aparece pero en los pies de página, no sé. Sí, claro. Y no en toda la Biblia. Sí. Lo que no aparece en los libros muchas veces es los otros textos. Ah, sí. Sí aparece. Sí, se aparece, sí sí aparece. Está otra. Pues si el libro es orientado a eso, sí va a Ah, ok. aparecer. Claro. Bueno, lo segundo es revisar tu teología. Segundo. Sí, segundo, revisar tu teología. Bueno, prestenle atención a este punto, revisar tu teología. Y ahorita vamos a ver parte de la teología que tienen ustedes para ver qué tal estamos. Los reformadores también enfatizaron la analogía de la fe. Ninguna interpretación debe contradecir la teología general de la escritura. Aunque tu análisis gramatical histórico pueda ser completo, si esta interpretación compromete las verdades de la fe cristiana, puedes estar seguro de que has interpretado el texto incorrectamente. Una sólida confesión de fe y una teología sistemática confiable son recursos invaluables para delinear los límites ortodoxos dentro de los cuales florece la exégesis bíblica. Un momentito aquí para ver si tengo este libro. Yo aprovecho de buscar bloquear para aprender. ¿Tienes este curso? No. Ah, pero abajo. Vamos a pausar un momentito. Una teología sistemática confiable son recursos invaluables. Esto es un libro de teología sistemática. Y es de Edison Mina. Es un libro de referencia sobre el pensamiento cristiano evangélico. Su teología se basa en las escrituras, pero también dialoga con la tradición de la iglesia y con los pensamientos teológicos y filosóficos modernos. Entonces, ¿qué es lo que hace una teología sistemática? Por ejemplo, el pecado. Entonces, este libro, vean la magnitud de páginas que se llevan. El pecado inicia en la 575. Verificar. Ok, está aquí. Y el pecado trata la naturaleza del pecado. Entonces, cuando entra la naturaleza del pecado, él te habla de los objetivos del capítulo. Después te habla de un resumen del capítulo y te hace unas preguntas como para estudiar. Algunos términos para tener en mente también, y te da la relación entre doctrina del pecado y otras doctrinas. Eso es importantísimo.
Dificultad de discutir sobre el pecado, entonces te da como que los puntos críticos o los puntos difíciles. Métodos de estudiar el pecado. Entonces dice, se puede enfocar y estudiar de diversas maneras. Uno es el enfoque empírico o inductivo. Se pueden observar las acciones de los seres humanos o examinar las obras de personas bíblicas y después sacar conclusiones sobre su pensamiento y naturaleza del pecado. Y un segundo enfoque es el método del paradigma. Podemos seleccionar un tipo de pecado o un término para pecado y establecerlo como modelo básico de pecado. Y el tercer enfoque es señalando toda la terminología bíblica para pecado. Y después va a surgir una amplia variedad de conceptos. Esos conceptos se examinan después para descubrir el elemento esencial del pecado. Entonces, como tres modelos o tres métodos para estudiar el pecado en la Biblia. Términos para pecado. Entonces ahí sigue hablando con lo que es como la introducción a la temática en general. Falta de atención, o sea, error, falta de atención, errar el blanco, irreligiosidad, transgresión, inequidad o falta de integridad, rebelión, traición, perversión, abominación. Y aquí es más como adjetivos, agitación, inquietud, malo, malvado, culpabilidad. Bueno, entonces el asunto que les quiero mostrar con estos libros es, para hablar del pecado, uno lo podría resumir en una frase. Yo generalmente tengo una frase para definir el pecado. Pero hay gente que cree que el pecado es una cosa sencilla o una cosa mala que no se debe hacer. Pero aquí, desde la página 575, nos habla de la naturaleza del pecado, después la fuente del pecado, los resultados del pecado, la magnitud del pecado y la dimensión social del pecado. 653. Son casi 90 páginas más o menos hablando del pecado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la segunda? Revisar la teología. Yo recuerdo que yo no he leído todo este libro, pero yo leí varios capítulos de este libro. Y recuerdo que cuando leí este capítulo de la salvación, en este libro, creo que es el 10, 897 a 1009, más de 100 páginas. Cuando yo estaba leyendo esto, en medio de esa lectura yo me puse a llorar. Me puse a llorar y a llorar porque yo entendí el asunto de la salvación. Y no pude seguir leyendo porque tenía muchas lágrimas y lo que hice fue arrodillarme y ponerme a orar. Y es un asunto de que hay libros muy buenos que te van a llevar a grandes verdades, que te van a orientar bien en la Biblia, y hay libros que no. Hay libros que te van a dar su propia interpretación, su propio conocimiento, su propia perspectiva, o sea, su propia revelación. Son muy humanistas, por decirlo de esa manera. Su propia opinión. Pero hay libros que te van a llevar a la Biblia, ¿sí? Y esa es la esencia. Entonces, una teología sistemática buena, por ejemplo esta me parece a mí muy buena y además no es tan grande. Hay unas que son más, casi el doble de esas. Pero el asunto es ese. ¿Cómo reviso yo mi teología? Cuando me meto en la teología, pero no en la de otros, en la Biblia. ¿Sí? Cuando me meto yo con el texto, cuando yo digo, bueno, yo pensaba que esto era así, pero vamos a ver qué es lo que es. Y allí, quizás una de las cosas duras en
en la experiencia con ese profesor que les comenté, era que él me estaba cambiando la teología y yo veía que lo que me decía la Biblia era una cosa y él me estaba diciendo otra. Entonces yo casi llorando, a la final él me dice, hombre Isaías, yo también soy cristiano. Y yo, ajá, descansé, ¿sí? Porque es ese asunto de que el Espíritu te va a guiar, sí, eso es muy cierto, pero tú tienes que darte a la tarea de estudiar, tienes que darte a la tarea de decirle, Señor, ayúdame aquí, qué es lo que es, no entiendo, y el Espíritu te va a guiar. De ahí que, algo para aportar, de ahí que yo escucho personas que tú no tienes necesidad de una institución, tú tienes el Espíritu de Dios, y con solo tener el Espíritu de Dios, tú te acercas a la palabra, y el Espíritu te va a decir a ti qué es lo que hay en la Escritura. Sí, no hay que desconocer eso. El Espíritu que inspiró la Biblia, el Espíritu, es el mismo Espíritu que tengo yo, y me va a ayudar a traer con claridad o a darme luz para yo poder interpretar, pero no es que yo no puedo estudiar, yo no debo de, sino que acercarme al texto y el mismo texto me va a decir, porque entonces ahí el problema es. Exacto, y es un error pensar que el Espíritu nos da vía libre para ser perezosos en cuanto al texto. La verdad es que necesitamos estudiar más de lo que pensamos. Primera pregunta. Revisión teológica para ustedes tres. Pero leí verbal, la queda escrita. No pregunta, vamos. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? No sé si que no va a responder. Y darle la oportunidad a los nuevos estudiantes. El primer rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Me pareció haber escuchado, haber leído ahora que día que el pueblo no tenía, o sea, se cansó de tal y comenzó a pedirle a Dios un rey. Y entonces ellos, y leí algo donde decía, pues si ustedes tenían a Dios como rey, ¿por qué pidieron a...? Y me parece que hace parte. Ahí me parece está que su respuesta, ya la vi. Sí. Ahorita en estos días estuve leyendo algo relacionado. ¿Tú qué dices? ¿Cómo que la pregunta es cada uno? No está entre Samuel o Yo también, sí, Pero yo Samuel también fue me Ay, quedé. Dios mío, esa vez. Yo también me quedé así, porque una vez parece que yo dije Samuel y Saúl, porque ¿qué? Porque Samuel es el profeta, Saúl fue el rey. Sí. Samuel fue el que ungió a Samuel podría considerarse un rey de Israel, ¿Quién? Bueno, pero ¿por qué no es rey? Porque es profeta. Entonces ese asunto de roles ahí es un asunto trascendental en esto. Pero en cuanto a la función, podríamos decir que fue un rey. Pero de parte de Dios es el profeta de Dios, no es el rey. Ahora, ¿por qué estas preguntas son preguntas teológicas? Porque nosotros necesitamos entender la teología de la Biblia. ¿Qué es lo que me dice la Biblia en relación al pueblo de Israel? Vosotros me seréis un reino de... reyes y sacerdotes. Entonces, ¿quién es el rey de Israel? Dios, ¿cierto? ¿Quién echó delante de Israel todas las naciones? Dios. El ejército de Dios peleó por ellos. Dios peleó por ellos. ¿Por qué? Porque ese era su rey. Pero al momento de ellos querer ser iguales a los otros reinos, dicen, nosotros también queremos a alguien allí, danos un rey. ¿A quién le dicen así?
a Samuel. Entonces, veamos lo que dice la Biblia. Primera de Samuel 10. Primero Samuel 10. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Muy bien. ¿Qué palabra utiliza allá? Tiene una versión. ¿Qué palabra utiliza acá? Acá dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite y derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Muy bien. Príncipe. ¿Escucharon esa palabra? Aquí está la importancia de los idiomas. Vamos a buscar en el hebreo. Ven por acá un momentico. Vamos a buscar en el hebreo. Esta página se la recomiendo, muy buena. Biblia paralela. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Cómo dice? Biblia paralela. Biblia paralela. Déjame leerte antes de, yo tengo aquí una versión lenguaje actual. Me gustaría leer lo que dice. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, en cuanto el sirviente se fue, Samuel sacó un frasco de aceite y lo derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Saúl. Luego le dio un beso y le dijo, hoy te he elegido yo para que seas rey de su pueblo. Versión para, ¿cómo fue lo que dice? Biblia para ¿la encuentra uno ahí? Ay, Sí, está en internet porque mandaba yo. Sí. Versículo 2. Comemos versículo 1. Es largo. Aquí dice. Vamos a ver una traducción así. ¿Cuál es la desventaja? Que está en inglés. Sí, pero entonces uno le da a traducir y es más o menos. claro. O sea, no es que esté en inglés la página, el estudio está en inglés. Pero hay una aplicación que lo integra en interpretación Sí, no cerrada, ¿cómo es la? el mismo Google lo traduce. Vale. Bueno, dice, luego tomó Samuel un frasco de aceite y lo vertió sobre su cabeza y lo besó y le dijo, no, porque ha ungido el Señor sobre su herencia ser su capitán. Entonces, yo ahí no veo rey por ningún lado, ¿sí? Pero tampoco veo príncipe. Ahora, cuando nos vamos aquí a esta palabrita, El rey la trae por cada. veamos qué dice. Y ungirás a él para que sea príncipe sobre, capitán de mi pueblo. Ungirás para que sea príncipe sobre mi gente. Ungido, que una regla sobre. Ungió, capitán sobre su heredad, sobre la herencia, un gobernante. Ha nombrado a él como gobernante. El capitán, gobernante, el que rige, por decirlo así, que dice que la regla, el que rige, gobernante, regla, príncipe, gobernante, líder, gobernante, príncipe, gobernante, como líder. Entonces, estas son las alusiones que hace al Antiguo Testamento en el contexto inmediato. ¿Cuál palabra? Esta que está aquí.
capitán. Lenagui. Vamos a verla acá. Sí, Lenagui. Y aquí cuando uno le da en este numerito, aquí sí sale, bueno, al inicio sí sale la traducción al español, pero acá sí sale en inglés, entonces también uno le da a traducir. Entonces el asunto es, ¿qué traduce? Bueno, la palabra como tal es nagui. Ese le es como una preposición, por eso es que decía tu capitán o por eso que decía así ahorita. Entonces dice, príncipe, jefe, caudillo, comandante civil, militar, religioso o de temas honorables. ¿Sí? Definición, príncipe, jefe, caudillo, un comandante civil, militar, religioso, de temas honorables. Entonces vean que 24 veces aparece, de acuerdo a la Reina Valera del 909, príncipe 24 veces, jefe 3 veces, caudillo 2 veces, jefe 2 veces, principal 2 veces, capitán 1 vez, capitanes 1 vez, excelente, ya este título de excelente es como de nobleza, como de cuando en Inglaterra lo dicen como sir, como lord, ¿sí? Señores, ese asunto de excelente. General, bueno, una vez aparece para Jeroboam, mayordomo, y también aparece como principales, príncipes. Entonces, ¿ven rey por algún lado? No. El asunto aquí está. Sustantivo y es líder masculino. Literalmente, probablemente, uno al frente. O sea, el que está al frente, el que gobierna, el príncipe absoluto. Bueno, construir, gobernante, príncipe, rey de Israel, Saúl. Cuando hablas de 24 ahí te refieres a en todo Primera de Samuel. En toda la Biblia. Ah, ok. Muy bien, entonces, gobernante o príncipe extranjero, algún título a un alto funcionario relacionado con el templo, interesante eso. Gobernante en otras capacidades y cosas de príncipe, en un plural hasta. Entonces, nuevamente, capitán, jefe, cosa excelente, gobernador en jefe, líder, noble, príncipe, gobernante. ¿Para qué le sirve a uno estudiar todo esto? Para uno afirmar. ¿Cuál es el rey de Israel? El rey de Israel es Jesús. No. Antes de él. Pero me está diciendo en lo actual o en. Aquí en la Biblia. En el texto, Ujú. según el texto. Saúl, según el texto estamos. No. Usted lo dijo ahorita. Tenían como rey a tal y después lo. Por eso. Ellos tenían como rey a Dios. Exacto. Como rey a Dios. Y entonces ellos pidieron rey realmente cuando. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Pues, la primera pregunta es: ¿quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién fue? Ok. Ese fue Dios. Exacto. Pero mira dónde lo llevan a uno, dónde lo lleva a uno ya todo esto. Porque sí, podemos decir, el primer rey de Israel porque yo lo estaba diciendo, el primer rey de Israel fue Saúl porque pero en realidad no fue Saúl. El primer rey de Israel fue Dios. Ok, interesante. Muy bien. Entonces, aquí hay un asunto. Porque este es el peligro. Si yo me quedo solamente con el versículo 1 del capítulo 10, yo pierdo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer teología de un solo versículo. Yo tengo que ver la Biblia en su contexto, ¿cierto? En parte por eso es que hay mucha gente que se vuelve hereje o sale con unas doctrinas todas raras, se va de la iglesia, hace sus propias denominaciones,
¿Por qué? Porque cogen un solo versículo y ya creen que eso es todo y entonces